Hola, bienvenidos sean a Historias de Sazón. Edición Mes del Terror. Yo soy Monse. Y yo soy Alan. Y este es su podcast favorito en el que platicamos sobre cómo la comida ha influido a lo largo de la historia. Así Nos da es. mucho gusto tenerlos aquí una semana más. Hoy otro episodio bien padre. Sí, aunque están un poco más espaciados los episodios, muchas gracias por su paciencia. Sí, gracias Pero por ya seguir. prometemos regresar a la normalidad pronto. Ya, pronto, no desesperen. Sí, pues bueno, ya, cuéntame qué me tienes preparado, por favor, que me muero de curiosidad. Uy, no. Esta semana te juro que traigo un chisme, pero chisme, señor chisme. Mis favoritos. Creo que no me había encontrado una historia tan chismosa como la que voy a contar hoy. Entonces, para empezar, y seguramente se van a extrañar, pero van a ver por qué. Para empezar, A ver. voy a hablar de la historia de la cerveza. Oh, ok. Tú, como yo y como muchas personas saben, la cerveza es una bebida alcohólica hecha a base de granos germinados, generalmente de cebada, y que son fermentados en agua y aromatizados con lúpulo. Ajá. Esa es la definición en el diccionario de cerveza. Y sí, lo que yo no sabía, la verdad, y no recordaba si alguna vez nos lo enseñaron en la escuela, es que la cerveza es una de las bebidas alcohólicas más antiguas que se han comercializado. Yo no tenía... Sí. Yo, la verdad... Sí, nos lo contaron en la escuela. Pues seguramente ese día no fui o no sé qué pasó porque, te lo juro, yo no me acordaba. Okay. Y pues bueno, ¿no? Sabemos también que tiene milenios que los hombres conocen los efectos de cuando frutas, cereales y cosas así empiezan a fermentar, que produce algo que se llama etanol o conocido popularmente como alcohol. Sí. Y los efectos que este químico tiene sobre el cuerpo. Ajá. Entonces, pues, desde tiempos inmemoriales, desde el año del caldo, el hombre ha sido fan de consumir alcohol por estos efectos, ¿no? Ajá. Y pues bueno, regresando al tema de la cerveza. La cerveza, su registro más antiguo data de hace 9000 años en el antiguo Egipto. Y esta era una bebida que se consumía a diario. Era una bebida del diario y todo el mundo la consumía. Literal, todo el mundo. Y sobre todo más bien obligaban a los trabajadores a consumir mayor cantidad para que su trabajo fuera más eficiente. Pero yo dudo mucho que se haya vuelto más eficiente con tanto alcohol. Ajá, exacto. Suena contraproducente. Así es, y pues... bueno, se supone que así era, ¿no? Okay. Con el tiempo, esta bebida... bueno, para este momento de la historia hay que recalcar que la historia no es... que la cerveza no es tal cual la conocemos hoy. Sí es el mismo principio, pero se prepara de forma diferente, con cosas diferentes, ¿sale? Entonces, pues no es como que la cerveza que tú y yo conocemos. Te decía, con el paso del tiempo, esta cerveza primitiva llegó a Europa, llegó a Asia, y donde también empezó a ser muy consumida por todos los estratos sociales, hasta que llegó el Imperio Romano. El Imperio Romano la consideraba como una bebida para bárbaros y decían que el vino era la bebida predilecta de los dioses y tal y cual, entonces era como que la bebida oficial. Y la cerveza quedó así casi en el olvido. Eran muy Nunca pocos. falta. Nunca falta. ¿No? Cuando que algo se consume y nunca falta el aguado que es como de, ay, no. Ajá, exacto. Eso es del diablo, eso es de esto, eso es de lo otro. Eso es de nacos, eso es de... Exacto, o sea, siempre no, le van gente. a encontrar el negrito en el arroz. Ajá, lo mejor es esto otro. Ajá. Es como deja que la gente disfrute lo que le gusta tomar y ya. Exactamente. Pues bueno, eso aplicaron los romanos, ¿no? Y te decía, con el Imperio Romano, pues la cerveza prácticamente desapareció así de los confines de la tierra. Se perdió la práctica. No se había perdido la práctica realmente, porque sí había aún personas que la tomaban y que la producían, pero pues era mínimo, ¿no? O sea, prácticamente contados con los dedos de las manos. Sí.
Y continuando con esta parte de la historia, después de la caída del Imperio Romano y con la llegada de la Edad Media, el consumo de la cerveza regresa. Se explota nuevamente el consumo y vuelve a salir de las sombras. Ahora, fíjate, en ese momento de la historia, la producción de esta bebida era algo totalmente casero. Cada una de las familias poseía su propia receta de cerveza, sabía qué cereales usaba, sabía con qué la aromatizaba y era una receta totalmente familiar. Entonces, y te digo, y era producida en casa. Fue hasta el siglo XIV que su producción aumentó cuando los monjes empezaron a producirla en monasterios con la bendición de Dios. Y no quiero que se les olvide este dato, ¿sale? Los monjes produciendo cerveza con la bendición de Dios. Ok. Para este punto seguramente tú y todas las personas estarán: Alan, ¿pero por qué nos estás contando de cerveza en un especial de octubre y de Halloween? Sí, justo llevo preguntándomelo ya desde que empezaste. Así como, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nada? Pues fíjate que aquí es donde empieza lo interesante del chisme. A ver. Según registros históricos, las personas encargadas de la elaboración de la cerveza en todas las culturas que ya te había comentado, siempre fueron mujeres. Las mujeres eran las únicas que tenían el honor de llevar el título de Saptiem. El Saptiem era el título de la experta cervecera. Wow. En Sumeria, por ejemplo, esto es en Asia, las Saptiem eran las únicas comerciantes que tenían deidades propias, que eran las diosas Ninkasi y la diosa Siries. Estas dos diosas eran a quienes se encomendaban para tener una buena producción de cerveza, y en Egipto se veía este mismo patrón. Tenían deidades propias y eran las mujeres las que producían la cerveza, a excepción de la cerveza ofrecida para el faraón, porque el faraón era el único misógino en esta historia, porque era el único que exigía que su cerveza fuera preparada por hombres. De ahí en fuera, todas eran mujeres. Y tú te preguntarás, ¿y por qué eran las mujeres? Bueno, por el simple hecho de que las mujeres siempre habían sido las encargadas de el manejo de alimentos, del manejo del hogar, de la recolección de ciertos ingredientes y todo esto, ¿no? Todo lo relacionado como que a la cocina. Sí. También, por ejemplo, en la época de los vikingos, ellas eran las únicas que tenían el privilegio de adquirir ciertas herramientas, ciertos equipos y ciertos ingredientes para llevar a cabo su labor de cerveza. Por ejemplo, había algunas hierbas aromáticas que nadie tenía acceso más que las mujeres, y tanto como para hacer su cerveza como para su hogar, eran las únicas que podían adquirir este tipo de cosas. Ahora fíjate, aquí se va a empezar a poner también un poco más interesante el asunto. ¿Ves que te dije que en la Edad Media fue cuando regresó el boom de la cerveza? Pues bueno, para este trabajo en la Edad Media fue cuando se empezaron a forjar calderos, estas ollas negras muy grandes que conservan el calor y pues ya sabes, ¿no? La maravilla del hierro forjado, ¿no? Entonces, igual no te digo que ya los monjes ya estaban inmiscuidos en esto, y las mujeres hacían su cerveza prácticamente solo para el consumo de casa. Casi no había esa costumbre ni esa tradición de comercializar la cerveza ni en bares ni en nada, ¿no? Los que lo comercializaban a veces eran los monjes, por ejemplo, para familias que habían perdido a la mujer. Entonces pues no había quien realizar esta tarea, entonces pues ellos comercializaban eso, pero era, te digo, mínimo la población. Y bueno, te decía, ¿no? Los hacían en casas, en sus casas, en calderos. Pero aparte, estos calderos no nada más los usaban para sus cervezas, los usaban para cocinar pues sus guisos del diario. Había muchas mujeres, y también quiero que recuerden este dato, que eran herbolarias, que tenían un amplio conocimiento
de las propiedades medicinales de plantas, de raíces y todo esto. Entonces también solían utilizar estos calderos para producir sus pócimas entre comillas, ungüentos y todas estas cosas. Ajá. Uh-huh. Qué padre. A partir de este momento, mucha gente empezó a ver con malos ojos el uso del caldero. Y van a ver por qué. Van a ver por qué. Okay. En este periodo de la historia, también, si recordamos, muchas mujeres se quedaron viudas, solteras, porque iban a la guerra con el reino de al lado, porque ya los había azotado alguna enfermedad en su aldea, o infinidad de cosas que podían pasar en ese entonces, ¿no? También algunos decían que se iban a buscar oportunidades, entre comillas, a otros reinos cercanos y eso, ¿no? Entonces, pues estas mujeres se habían quedado prácticamente sin un sostén en casa. Entonces, lo que ellas decidieron es, si podían vender sus sobrantes de cerveza, pues iban a hacer con un dinerito extra, ¿no? Para sí, ayudarse en la mano. Exactamente, para la manutención del hogar, de sus hijos y todo esto, ¿no? Claro. Entonces dijeron, pues vamos a venderla, vamos a ganar dinero. Pero, ¿cómo van a saber las personas de la aldea, del pueblo, del reino, que yo estoy comercializando mi cerveza? Pues, entre todas estas mujeres hicieron así como una colectiva, haz de cuenta. Okay. Y se pusieron de acuerdo. Encanta eso. Se pusieron así como que de acuerdo, hicieron un consenso de, a ver, chicas, ¿cómo vamos a identificarnos entre nosotras? ¿Cómo vamos a darles a entender que estamos dispuestas a esto? Pues bueno, tenían 3 formas de hacerse notar. La primera es que, bueno, lo podían hacer a decisión propia, venderla desde su casa, literal hacer como que su casa como un pub, como un bar, que las personas entraran, tomaran, comieran incluso y se fueran. La segunda era venderla en mercados y plazas. Entonces, por ejemplo, cuando estaban vendiéndola desde casa, tenían 2 marcas características para hacerse notar. La primera de ellas era colgando una guirnalda de lúpulo en su puerta. Ese era el primer simbolito. Ahora, este es como que un dato también, yo creo, muy, muy importante en la historia de la cerveza y en la historia que estamos tratando. Y es que sabemos que el lúpulo es uno de los ingredientes principales porque es el que le da muchas de las características a la cerveza, su amargor, aroma, sabores, todo. Pues bueno, ¿acaso tú sabías quién fue la persona que dijo, vamos a ponerle lúpulo a la cerveza? No. ¿No? No sé. Pues esta fue una innovación que se dio más o menos por el siglo XIII y fue impuesta por Santa Hildegarden o Hildegarda. Esta era una abadesa que era herbolaria, que le gustaba experimentar con hierbas, con cosas, y descubrió que el lúpulo aporta muchas cualidades organolépticas y también conservantes y también antibacterianas, aparte del alcohol, a la cerveza. Entonces, este dato se me hizo muy, muy padre y hay que hacerlo notar. Entonces, quien le puso el lúpulo a la cerveza fue una mujer. Sí. Ahora, regresando a los símbolos de las vendedoras de cerveza artesanal. El segundo símbolo, igual que era para las mujeres que la vendían desde casa, era colgando una escoba en la puerta de su casa. Ajá, empiezas a hilar ciertas cosas. Empieza todo, sí, empiezo a conectar los puntos. Hay muchas teorías que tratan de explicar el por qué escogieron una escoba, colgarla en sus puertas. Y la más aceptada es que la escoba siempre ha sido un símbolo del hogar, ya sabes, de la ama de casa, de la mujer que se encarga de la limpieza y todo eso. Que siempre estaba riendo. Exactamente. Entonces, pues, como ellas eran amas de casa y necesitaban una ayuda para su casa, entonces dijeron, bueno, pues vamos a poner una escoba. Y esa es la teoría más aceptada. Y creo que, pues sí, creo que sí tiene bastante sentido. Tiene sentido. Ahora, hablando de las mujeres que vendían en lugares públicos. Estas mujeres se dieron cuenta que la moda del momento era que mujeres pertenecientes a la nobleza, a la realeza, utilizaran sombreros cónicos. No sé si alguna vez has visto tú alguna pintura de estas mujeres con unos gorros así cónicos o así con 2 que parecen como unos cuernos.
Bueno, Ajá. esta era una prenda dirigida totalmente a este grupo social, nobleza, realeza, y las hacía sumamente llamativas. Entonces las mujeres cerveceras dijeron, ay, pues vamos a copiarles el look para hacernos notar entre la plebe. Ajá. Entonces ellas dijeron, vamos a hacernos nuestros sombreros cónicos, pero en color negro, para que puedan vernos desde cualquier punto de la plaza o del jardín o de donde fuera que estuvieran vendiendo. Sí. Entonces, si te das Qué cuenta, padre cómo se dan las cosas. ajá, entonces si te das cuenta, aquí ya tenemos 3 símbolos muy conocidos por todos en otros asuntos, no en la Ajá. cerveza. Sí. Ujú. No particularmente en la No cerveza. particularmente en la cerveza, así es. Y pues bueno, aquí literalmente es donde todo se les va al carajo a las pobres mujeres y donde empieza, No. es donde empieza lo mero bueno del chisme. No otra vez. Exacto, ahí vamos, agárrense. Se estarán preguntando, a ver, ¿tú me estás dando que el caldero, que la escoba, Ajá. que el sombrero negro? Sí. Eso es de una bruja, no es de una cervecera. Entonces, Sí. ¿cómo rayos pararon de ser cerveceras a ser y brujas? empezaron a ser brujas. A ser brujas, Ajá. exactamente. Pues bueno, todo esto empieza cuando en la Edad Media se empieza a dar un cambio social y económico en toda Europa. Ajá. Ok. En esta etapa, que es más o menos a finales del siglo XV, empieza a haber una expansión de la clase comerciante. Ajá. Muchos de estos comerciantes, en su totalidad hombres, voltearon Sí, a ver porque el no negocio. me sorprende. Exactamente. ¿Por qué no nos sorprende? Pues bueno, estos comerciantes voltearon a ver el negocio de la cerveza, porque se dieron cuenta que estas mujeres... Que era lucrativo. Exactamente. Tenían muy buenas ganancias, tenían muy buena reputación en el pueblo. Entonces fue así como de... ¿y por qué nosotros no nos los quedamos? Entonces, ¿se acuerdan de los monjes que estaban en los monasterios haciendo su cerveza con la bendición de Dios? Sí. Pues bueno. Sí. Resulta que estos comerciantes fueron a pedir consejo a los monasterios para empezar a hacer su cerveza, para que les dijeran cómo la hacían, cuánto tiempo la fermentaban, o sea, para ir a pedir el tutorial, ¿no? Ajá. Y de paso, iban echar la semillita de la intriga. Iban a echar la semillita de la intriga. Exactamente. Ay, qué gordos me caen. ¿Por qué neta no pueden dejarnos vivir? No entiendo. Exactamente. O sea, no, y ahorita, espérate, todavía te falta hacer el entripado realmente. Pues bueno, estando con no, estos... bueno, si ya me estoy muriendo de color. No, pues agárrate. Estando hablando con estos monjecitos, Ajá. empezaron a decir que muchas de las mujeres cerveceras eran de dudosa reputación. En primer lugar, decían que muchas de ellas, al recibir a los clientes en su casa, estaban en la mejor disposición de tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, como tú y yo sabemos, porque ya lo platicamos también en el episodio anterior, pues andar haciendo esas cosas no estaba para nada bien visto. Ajá. Sí. La mayoría de estos eran chismes, realmente jamás fueron verdades. Y te digo, eso fue una, que se acostaban con los clientes. La segunda fue cuando les empezaron a decir, es que son brujas, porque alegaban que su cerveza estaba contaminada con pócimas que embriagaba en mayor medida a los hombres y era más fácil llevarlos a la cama, hacerles esto, hacerles lo otro, y como siempre, ¿no? Ellos eran la víctima. Maldición. Ahora, ¿te acuerdas también de lo de las herbolarias? Ajá. Otro chisme surgió de ahí. Empezaron a decir, esto tiene así como que, digámoslo, como un arma de doble filo. Ajá. Empezaron a replicar contra estas mujeres, estas herbolarias que usaban sus calderos y su cerveza y todo. Ajá. Porque, si tú sabes, algunas plantas pueden llegar a tener efectos ¿psicotrópicos o qué? Ajá. En el cuerpo humano. Entonces, pues, estas mujeres experimentaban. De eso iba su interés, ¿no? De experimentar qué hacía esta planta, qué hacía esta otra. Entonces, en muchas ocasiones, sin querer, queriendo, pues se daban un viaje
estas mujeres, y empezaban a decir que habían volado, que se habían convertido en bolas de fuego, que habían agarrado la escoba de su casa y se habían ido a volar, que se habían quitado manos, que se habían quitado pies y que se habían ido y que se habían transformado. Entonces, pero esto eran todas alucinaciones provocadas por estas plantas. Ajá. Ok. Entonces, de ahí se agarraron para decir, es que ella es bruja, porque fíjate todo lo que nos está diciendo, que vuela, que se quita, que se transforma, que todo esto. Entonces esta mujer es del diablo y está con el diablo y todo eso. Entonces, pues, ¿qué pasó? Se desencadenó la cacería de brujas. La cacería de brujas. En Europa. Esta fue una de las razones, ¿no? Porque los hombres no podían soportar que una mujer tuviera un negocio exitoso. Ellos no podían aceptar pobres víctimas. Que una mujer no tuviera marido, que no tuviera nadie quien la representara. Y además, pues se mataban 2 pájaros de un tiro, ¿no? Decían que estaban ayudando a la iglesia a eliminar a mujeres malas, a personas malas. Y pues eliminaron la competencia. Y fue literal de tajo. Porque... Ay, qué gordos me caen de veras. Ay, no, sí. Te juro, entre más se ve historia, es como... Hombres. Hombres tenían. Hombres. Hombres. Sí, cabe hacer que hay una distinción entre los hombres y los hombres. Exactamente. Y pues bueno, no te digo esto. Hombres tenían que ser esto. Hombres tenían que ser estos bárbaros. Y pues te digo, ¿no? Por toda esta mentalidad de prácticas muy de misoginia, arrasaron con una parte esencial de la cultura cervecera. Porque como te digo, o sea, literal, cada familia era un estilo de cerveza diferente. Entonces, imagínate, ¿no? De pasar de tener cientos, tal vez miles, ¿no? De estilos de cerveza. Pues, ¿en qué terminamos, no? Unos 4 o 5 estilos que pues son los que aún sobreviven. Y pues, o sea, no. O sea, yo creo que eso fue lo que más me indignó de todo esto. Que cómo arrasaron de tajo con una parte tan importante de la cultura. Y también, pues ya analizándolo y reflexionando del tema, siempre son como que las casas cerveceras, es que está dirigida por tal, un hombre. Es que tal casa es de tal, un hombre. Y todos los, así como avances y todas las cosas y todas las novedades en cuanto a cerveza y todo eso, siempre son hombres. Entonces, también, o sea, qué mala onda que aparte de haber borrado el rastro de cientos de estilos de cervezas, literal borraron el rastro de las mujeres en la historia cervecera. Porque si no fuera por historiadores que se dieron a la labor de ver textos sumerios, egipcios, griegos, o sea, realmente no sabríamos... Y de excavar, no sabríamos nada de esto. No sabríamos... Yo no tenía idea de nada de esto. Yo tampoco. O sea, tú siempre te vas así como con la finta, ¿no? Es lo que te digo, de que siempre la cerveza es como que cosa de hombres, ¿no? Pero resulta que no. Entonces, para todos aquellos que no sabían, déjenme les cuento, en resumen, que gracias a las mujeres existe la cerveza el día de hoy. Pues mira, para que vean. Para que vean. Ay, me chocan estas historias. O sea, me gustan mucho porque es como de sí, o sea, ¿no? O sea, déjame ordenar mis palabras porque estoy enojada. Sí. Pero, o sea, me chocan porque es como de, o sea, ¿por qué no? Imagínate todos los avances que tendríamos hoy, como que en términos culturales, de ciencia, de tecnología, si a las mujeres se les hubiera permitido participar en estos campos que, o sea, solamente por envidiosos, ¿no? O sea, como que... Sí, exactamente, fue por envidia. Ajá, y hay como que no solamente, o sea, digo, en este podcast porque hablamos sobre comida, ¿no? Pero, o sea, en muchísimos... Sí. Uy, no. En tantísimas áreas que pasa lo mismo. Ajá, en tantísimas áreas que pasó lo mismo. Y siempre dices, no, o sea, hay inventos que es como nadie sabe que esto lo inventó una mujer, porque no le dan difusión, porque no quieren que sepa, porque son bien envidiosos. Y es como, gente, no, o sea, dense cuenta que nos beneficiamos todos. Todos, exactamente. De que haya más participación en todo, ¿no? O sea, como que no porque una mujer participe le quita validez a lo que hacen los hombres. O sea, como que no entiendo. Sí. No entiendo esa mentalidad que se ha manejado por milenios. Y qué bueno que
pues por lo menos hemos avanzado un poquito desde entonces. Sí. Falta mucho, pero Hay que seguir. Ajá, pero, o sea, qué bueno que estamos platicando esto para que la gente se dé cuenta que es tonto. Así es. Y sí, te digo, y con el paso del tiempo, pues finalmente todos estos símbolos de una cervecera artesanal de la época del medievo se fueron transformando y distorsionando hasta ser un símbolo de maldad. Brujería. De brujería, de una mujer horrenda, de una mujer cruel. Y pues no. Ajá, promiscua. No. Nada de eso. Nada de eso, gente. Nada de eso. No se dejen engañar. ¿Sabes qué? Me da muchísimo gusto que ahorita, como en estos tiempos, hay como un renacer de la cultura de las brujas, ¿sabes? O sea, como que me da mucho gusto que está como que mucha gente reclamando estos símbolos y reclamando estas culturas y reclamando los ritos, el conocimiento, todo esto. Me da muchísimo gusto. Sí, la verdad a mí que también. todo eso esté pasando porque, o sea, son como cosas bonitas, eran cosas bonitas, nunca tuvo por qué convertirse en algo del diablo. Exacto. Y pues sí, este fue el chisme de la semana. No manches, pues fatal. Fatal. No es cierto, estuvo muy padre la historia, o sea, como que estuvo muy interesante. Está muy interesante saber todos estos aunque puntos. Te dé coraje. Exacto, pero ahora eres menos ignorante, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, pasemos la voz. Sí, y pues bueno, ahora cuéntame, ¿qué nos traes? Ok, bueno, yo te voy a hablar un poco de una historia en 3 partes. Ajá. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de que la fecha de Halloween tiene como una razón específica de por qué es en esta fecha y por qué se celebran las cosas como se celebran? Ajá. Y que viene como de las fiestas paganas y de la cosecha y este tipo de cosas. Ajá. Bueno, está ligeramente relacionado con eso la historia que te voy a contar el día de hoy. Resulta que existió una celebración pagana celta que se llamaba, se escribe Samhain, Samhain, pero se pronuncia Samhain. Ok. Y era como de la cultura celta, era una de las 4 festividades que se hacían al año, o sea, con el cambio de estaciones. De estaciones, pero era la más importante porque era justamente la de la cosecha, ¿no? Entonces se hacían como varias fiestas, celebraciones encendían fogatas y hacían la cosecha y todo este rollo. Pero se tenía la creencia de que durante esta fecha, o sea, durante justo este día que es el 31 de octubre, es como que se acercan más el plano espiritual y el plano terrenal, ¿no? O sea, hay como que la barrera entre los dos mundos se hace más delgadita. Y pues es más fácil que crucen espíritus o que crucen criaturas míticas o lo que sea, ¿no? Entonces, como para protegerse un poco, ¿no? O sea, como para no hacer enojar a las criaturas o a los seres que pasaran, pues les dejaban pequeñas ofrendas, ¿no? O sea, como por si acaso, ¿no? Por si acaso se me cruza un hada o un troll o lo que sea, pues les dejo algo como para que no se enojen conmigo y no te dejen vivir. Sí, ¿no? Entonces les ponían como que, pues, estas pequeñas ofrendas afuera mientras era la celebración, bla, bla, bla. En fin, para no hacerte el cuento largo, esta celebración como que fue evolucionando con el paso del tiempo y durante la Edad Media se empezaron a hacer una celebración dentro de esta celebración, como una tradición que se le llamaba cena muda. Y pues bueno, estas cenas la verdad eran como algo muy bonito, pienso yo, que justo como la barrera entre los mundos era más delgada en ese momento. Más delgada en ese momento, se hacía una cena familiar, ¿no? O sea, venía como tu familia o lo que sea, y dejaban sitios en la mesa vacíos para invitar a sus antepasados, ¿no? Para que vinieran los espíritus de quienes habían perdido, no sé qué, les servían la comida igual que a los demás, o sea, como que los vivos sí comían junto con sí los comían, que ya no están. Pero esperaban a que llegaran
los invitados, ¿no? O sea, no sé muy bien, no sé si solamente como que daban una invitación al aire y luego ya comían, pero les dejaban su plato servido y les podían hacer como, o sea, si tenían un invitado en particular, le dejaban como pues lo que más les había gustado en su vida, o les dejaban como algún objeto que recordara a esa persona. Y los niños hacían como bailes o cosas para entretener a los invitados que eran los muertos. Y mientras tanto pues les contaban como las novedades de lo que había pasado en la familia, esto y lo otro, no sé qué, como muy bonito. Me recordó bastante el Día de Muertos. Sí, de hecho. No, o sea, como que se me hizo como, mira. O sea, que se me hizo como muy similar en ese aspecto, ¿no? A lo que hacemos aquí en México. Pero a lo que quiero llegar es que a lo largo de la historia hay dos tipos de escenas mudas, ¿no? La primera es esta que te acabo de contar, que era muda no porque fuera en silencio, sino más porque los invitados no podían hablar, comunicarse, no podían hablar, pero sí podían escuchar, ¿no? Y existe otro tipo de escena muda que se dio posteriormente en el siglo XX, ¿no? Como a principios se expandió en popularidad por Europa y también en Estados Unidos. Ya sabes, eso de que Europa emigró a Estados Unidos y entonces se trajeron todo este tipo de tradiciones. Y aquí es en donde las cosas empiezan a poner un poco más brujiles. ¿No? Porque, bueno, sí, no, las dos están bastante brujiles. Pero este tipo de escena muda era completamente diferente a la que te acabo de contar y era más como un ritual de adivinación, ¿no? Como un acto de brujería en sí. Que hacían principalmente como jovencitas, o sea, sí podían haber hombres y así, o sea, existen datos de que sí podían ir los hombres, ¿no? Y así, pero generalmente lo hacían jovencitas que tenían curiosidad de saber con quién se iban a casar. No era como un ritual de suerte en el amor, como, o sea, yo lo veo como que estaban aburridas, ¿no? O sea, francamente estaban aburridas y, o sea, no tenían como mucho que hacer. O sea, no exactamente, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que durante este periodo en el tiempo las mujeres no tenían como mucha decisión ni no podían tomar sus propias decisiones, ¿no? No tenían ellas ni voz ni voto de con quién se iban a casar, y con quién se iban a casar era una de las decisiones más importantes de su vida, si no es que la más importante de su vida, porque pues decidía todo su futuro, ¿no? Si les iba a ir bien en la vida, si les iba a ir mal, todo dependía 100% de quién iba a ser el esposo, ¿no? Entonces, pues lo que ellas tenían como pues curiosidad, porque pues a ver quién me toca, ¿no? O sea, a ver si lo veo y está guapo, o no sé, era como una forma de motivarse a ellas mismas, de estar emocionadas sobre casarse con un completo extraño. No, entonces lo que hacían es que justamente el 31 de octubre encontraban un lugar que estuviera completamente en silencio. O sea, aquí sí era una cena muda porque lo más importante es que no podía haber un sonido, no, nadie podía hablar, todo tenía que ser completamente en silencio. Entonces generalmente se iban como a casas abandonadas o como lugares así, y ponían la mesa, pero la tenían que poner lo más mal que se pudiera, ¿no? Todo al revés, las sillas al revés, los cubiertos al revés, o sea, lo menos bien que se pudiera poner, todas la etiqueta. Literal, todo mal, ¿no? Todo mal. Y se servía también como fuera de orden los platos, ¿no? O sea, primero empezaban por el postre y luego se iban así como en desorden, no sé qué, y se hacía como que todo esto con mucho misticismo y así, y se iban como fijando en las señales de qué les podía deparar el futuro, ¿no? Y se supone que si había algún ruido, pues se rompía el hechizo y ya no sabían, ¿no? Pero estaba como muy simpático esto porque, o sea, en primer lugar, obviamente que a la sociedad, a los justos y puritanos padres de estas jovencitas, pues no les caía muy en gracia que anduvieran por ahí haciendo brujería, ¿no? Me imagino. O sea, como que no. Entonces, o sea, generalmente estas
cenas terminaban, pues no en tragedia, pero sí en que la mamá le decía al vecino como de, oye, vete a interrumpir la cena muda de mi hija, que no sé qué, ¿no? O sea, como que siempre estaban siendo interrumpiendo por chavitos o por adultos o por lo que sea y nunca llevaban a nadie a nada. Pero pues hay como también de esas que son como un ejemplo para que las demás no lo repitan, ¿sabes? O sea, que es como mira, no lo hagas porque te puede pasar lo mismo. ¿No? Hay un relato de unas 2 chavitas que hicieron pues su cena muda en una casa abandonada y había muchísimo viento, muchísimo viento. Y cuando terminaron de cenar se abrió la puerta de la casa en donde estaban y entraron un muchacho, un joven, que venía con un cuchillo en la mano y atrás de él venía un ataúd, ¿no? Entonces él... Sí. ¿Qué? ¿No? Entonces... no, espera, no fue cuando terminó la cena, fue cuando iba a empezar la cena. Entró este chavo y con el cuchillo y se le cayó su cuchillo y como que le valió, ¿no? Nada más se sentó a cenar al lado de una de las chavas y el ataúd se fue caminando solito. ¿Se imagínate? ¡Qué ridículos! Se fue así moviéndose por voluntad propia y se fue a poner al lado de la otra chavita, ¿no? Entonces, pues ya como que cenaron y la que se sentó al lado de ella, el chavo, la que sí se sentó al lado de ella, una persona en un ataúd, ves que había tirado el cuchillo y medio le valió. Pues esta chava lo recogió el cuchillo y se lo guardó en su vestidito, ¿no? Ya fue la cena. Cuando terminaron de cenar, tanto el chavo como el ataúd agarraron y se fueron. ¿No? Otra vez se azotó la puerta y dejó de soplar el viento y ya como que fue como de wow, ¿qué acaba de pasar? ¿No? Pues bueno, resulta que si venía un ataúd y se sentaba al lado de ti, era como el peor de los augurios, predicciones, ¿no? Porque eso significaba no solo que no te ibas a casar, sino que te ibas a morir bien pronto. No, bueno. ¿No? Y se supone que esta chica, en efecto, o sea, se murió soltera un poco después o sea, no un poco después de la cena, pero sí después. Poco tiempo después. Y luego la otra... pues un día conoció a este chavo, al que había ido a la cena y se casó con él, no sé qué, todo bien. Pero un día cuando ella estaba pues, limpiando la casa o lo que sea, se encontró con sus, pues, no sé, estaba como revisando ahí las cosas viejas o no sé qué. Hazte cuenta que estaba limpiando el closet. Sus cachivaches, Hazte cuenta que estaba limpiando el closet, ¿no? Y se encontró justamente pues el cuchillito, ¿no? Y dijo como, ay, qué chistoso, se lo voy a pues enseñar a mi esposo, ¿no? Para que vea como las vueltas que da la vida, ¿no? Lo que sea. El caso es que cuando le enseñó el cuchillito al esposo, el esposo montó así en rabia horrible y le dijo que jamás había tenido una noche tan miserable como el día que perdió ese cuchillito, no sé qué, y pum, que la mata, ¿no? O sea, que le arrebata el cuchillo y que le corta la garganta y que la puñala en el corazón y que se muere y tragedia. Tragedia, Entonces esto era... O sea, siento yo que este tipo de historias eran más como para, no, es que, no, o sea, si tu hija estaba intentando, sí, justo. O escuchas, no, es que voy a hacer una cena muda para ver. Como escarmiento, ¿no? Pues con quién me voy a casar, no sé qué, no, fíjate que a fulanita le pasó. Exacto, ¿no? Como fíjate que le contaron a mi tía que la prima de una amiga, ¿no? Es que fíjate que a la prima de la tía, de la hermana, de la amiga de mi cuñada, le pasó esto, ¿no? Justo. Entonces, como para... Escarmiento, ¿no? Que no lo hice, como para advertirles, ¿no? Que eso de los rituales del amor eran como, pues, un poco como pedir mala suerte. Ok. ¿No? Pero bueno, este tipo de como rituales fueron muy populares como a principios del siglo XX y así, pero conforme fue pasando el tiempo, pues más bien cayeron en desuso porque ya se le empezó a dar como más libertad y más decisión a las mujeres sobre con quién se iban a casar. Entonces como que se perdió el interés por saber con quién te vas a casar porque pues sí, ya no. O sea, al fin y al cabo tú lo ibas a decidir pues, X. Pero sí, el caso es que cuando hacías como este tipo de ritual tenías que fijarte, ¿no? Como en todo, si se movían las velas, si entraban palomillas y todo podía ser una señal de con quién te ibas a casar. Y dicen que,
O sea, que ya así, si eras súper exitoso, se te aparecía el futuro marido. Oh, ya. Y así. Ajá. Pero pues, digo, o sea, no creo en realidad que haya pasado nunca nada así que literal se les apareció el espíritu de su próximo marido. Sí, pues no. Y luego imagínate Llámenme escéptica. andar cachando tanta señal, ¿no? Que... Ajá. Y luego seguramente eran cosas tan absurdas así como, no, pues si la flama soplaba para tal lado era esto, y si soplaba Ajá. para el otro era lo otro. Sí, entonces ahí Y estás. cuidadito y soplar en tu dirección porque seguramente es otra cosa muy mala y sí, ya me imagino. Sí, justo. Y pues bueno, obviamente este no era el único de los rituales para saber con quién te ibas a casar, ¿no? O sea, Ajá. de la brujería del amor. Que no, o sea, había como varios y no todos eran particularmente de la época de Halloween. O sea, como que eran a diferentes momentos del año, pero casi siempre coinciden con justo estas fechas de cambio de temporada, curiosamente. Pero tipo una era pelar una manzana y aventar la cáscara al piso y se supone que cae en la forma de la inicial de la persona con la que te vas a casar. O verte en un espejo y caminar hacia atrás y entonces en algún punto se te va a aparecer la cara de tu esposo. No sé, había como varios rituales sobre ese tipo de cosas. Era como algo muy popular que se hacía. Te digo, porque... pues, o sea, ¿qué vas a hacer si eres una niña y no tienes ninguna decisión sobre tu propia vida? Pues Exacto. por lo menos te quieres enterar si tu marido va a estar guapo. Pues sí, ¿no? mínimo. O sea, no sé, sí que yo lo haría, ¿no? Por lo mínimo. Total, bueno, como te iba a decir, o sea, por lo mismo que te decía hace rato que ahorita hay como ha resurgido esto de la brujería y de retomar un poco las tradiciones paganas y el significado atrás de ciertos ritos, no sé qué. Ahorita como que están en boga otra vez las cenas mudas, pero las primeras que te conté. Las originales cenas mudas, ¿no? O sea, ya no es como brujería del amor, sino es como más un acto de recordar y honrar a los antepasados. Y se hace... O sea, ahorita es un poco diferente a como lo hacían originalmente, ¿no? O sea, toda la mesa tiene que estar negra y ponen una foto de la persona a la que están. O sea, es más como un altar de... Ya. Pues de muertos, justo. Es que me recuerda mucho a los altares de muertos. Sí, de hecho, o sea, como que ponen una foto y las cosas que les gustaban. Y aquí sí creo que sí tienen que ser todas en silencio. Pero, y los platos, los cubiertos, los vasos, todo tiene que ser en negro. Hay cierta simbología, las velas. No sé, como que hay muchas formas de hacerlo y se hace durante la época del Samhain, que es el 31 de octubre. Y pues ya, eso es de lo que quería platicarte. Ay, pues está bien interesante. Y sí, de hecho tiene totalmente así un buen de parecidos con nuestro festejo del Día de Muertos, ¿no? Ajá. Que nuestras ofrendas, de poner lo que les gustaba, las fotos, las sí, velas. Y coincide exactamente con la temporalidad del Día de Muertos. Exacto. Porque ves que aquí el Día de Muertos es el 2 de noviembre y el Halloween es el 31. Y el Samhain era justamente esos 4 días, ¿no? Del 30 de octubre al 2 de noviembre. O sea, esa es como la época en la que se hacían estas festividades paganas y se hacían, no sé, como que siento que es, o sea, algo de verdad tiene que haber. Sí. Según yo pienso, ¿no? O sea, sí se repiten muchas culturas, justo en esa época, justo es lo mismo, ¿no? Que se acerca la brecha entre entre los dos mundos y no sé qué. Yo siento que algo de verdadero tiene que tener, ¿no? Y hay que, o sea, bueno, hablando personalmente sobre la cultura mexicana, se me hace que hay que prestar especial atención a no perder esta tradición de honrar a nuestros difuntos porque o sea, ya es parte de nuestra cultura y si podemos conectar así con nuestros antepasados, los de ahorita, o sea, los recientes y los no tan recientes también, pues hay que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Sí. O sea, como que el mundo de los muertos, pues no podemos accesar a él todavía, pero sí podemos
recordar, o sea, sí podemos decirle a las personas que ya están allá que las recordamos, que no sé, que las queremos, que estamos, ¿sabes? O sea, que todavía son parte de nuestra vida, aunque ya no estén aquí físicamente. Exacto, sí. Sí, tienes toda la razón. Y sí, también a mí me causa muchísima curiosidad esto que comentas, que tantas similitudes en tantas culturas. Ajá, Y es prácticamente, sí, o sea, es que es prácticamente lo mismo, con diferente nombre, pero es lo mismo. uh-huh, sí. Uh-huh. Sí, digo, ahorita estamos hablando específicamente sobre los celtas y yo inmiscuí un poco de la mexicana, ¿no? Pero según yo, hay en otras culturas en donde igual esa fecha era especial, ¿no? Voy a investigar, a ver si hablo de alguna otra cultura que también tenga algo similar. Vamos a darnos a la tarea de investigar, sí. investigar sobre eso. Sí. ¿Va? Y me pues parece bueno, bien. Eso fue todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Ay, pues muy padre también. Y hasta me dieron ganas de hacer una cena muda. Una cena muda, sí, estaría padre hacer el crossover. Ajá. Y pues bueno, creo que entonces con esto terminamos el episodio de esta semana. Entonces, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, seguirnos en YouTube, darle like a nuestros videos, descargar desde Spotify, de Apple Podcast. Desde realmente cualquier servicio de podcast. Ahí nos van a encontrar. Nos pueden encontrar. Ajá. Síganos en TikTok si les apetece. También, compártanlo. Y sobre todo compartan este podcast si les parecieron interesantes estas historias o si ya nos han escuchado y también les han gustado otras historias. Por favor, compártanselo a alguien que piensen que lo puede disfrutar. Nos ayudan mucho. Mándenos mensajes. Sí, coméntenos. Nos gusta cuando nos comentan. Ajá, y nos gusta también si nos mandan sugerencias, ese tipo de cosas nos da mucho gusto. Si hay algo que quieran saber en particular, si son de alguna parte del mundo que tiene una tradición similar a la que acabo de hablar, igual déjenos saber, nos interesa. Sí, claro. Aprendamos juntos. Y pues nos vemos la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós.